De regreso, el problema habitacional es un problema de larga data en nuestro país, pero que se profundiza cuando hay más pobreza, cuando hay más desocupación, ¿no? El derecho a una vivienda, a un lugar donde vivir, es un derecho humano básico y que lamentablemente muy pocas familias pueden acceder a ese derecho. Y hay gente que labura y muchísimo para que se pueda mínimamente subsanar esta problemática. Quisimos invitar, y está con nosotros David de Villarroel, que es coordinador de Techo Posadas, esta organización que viene trabajando ya hace varios años acá, Misiones, sí. pero varias décadas en distintos puntos del mundo, podemos decir, ¿no? David, en principio, en estos 9 años, ¿cómo describís la situación habitacional en Posadas, o en el Gran Posadas, como decimos? Bueno, de Techo empieza a relevar la situación justamente habitacional a partir del relevamiento de asentamientos informales. Ustedes recordarán cuando nosotros nos movilizábamos y hablábamos empezamos a hablar de números, ¿no? De cuántos asentamientos había, dónde estaban ubicados esos asentamientos, qué problemáticas tenían esos asentamientos, y empezamos a sacar las primeras conclusiones de que era una problemática que se arrastraba hace tiempo, porque los asentamientos tenían una edad promedio de 25 años, y en ese trabajo de la organización, ¿no? Sobre todo del relevamiento de la información, hablando de un lugar mucho más macro, fue ahí donde descubrimos realmente un punto central en cuanto a la problemática, porque era necesaria la información, primero para dimensionarla y segundo para saber qué políticas públicas habría que aplicar. El último relevamiento que hicimos fue en el 2016, donde logramos estar en todas las provincias donde nosotros estábamos participando. En el caso de Misiones no solamente relevamos Posadas, sino también Oberá, San Vicente y El Dorado. Y fue en ese mismo año donde el gobierno nacional, junto con otras organizaciones, como por ejemplo la CETEP, la CCC, Cáritas, nos convocaron para hacer lo mismo que estábamos haciendo nosotros, pero en toda la Argentina. Hacer un relevamiento nacional de barrios populares. Y eso nos ayudó a dimensionar, hoy a la fecha, una vez creado este relevamiento nacional de barrios populares a través del decreto 358 de Presidencia de la Nación, que existen más de 4.300 barrios populares en la Argentina, que hay 4 millones de personas viviendo en esta situación de barrios populares y que particularmente la provincia, Misiones, nuestra provincia, existen 244 asentamientos. ¿Cómo dimensionamos barrios populares? ¿Qué significa barrios populares? ¿En qué consiste? Los barrios populares son aquellas comunidades de al menos 8 o más familias en las que ninguna cuente, o la mayoría de ellas, con el título de la propiedad. Eso es un factor fundamental. Y por lo menos el acceso a 2 de 3 servicios básicos, ¿no? Que son la luz, el agua y la red cloacal. Entonces, si nos encontramos frente a esas comunidades, estamos hablando de que estamos diciendo un asentamiento, ¿no? Y también el otro ingrediente particular es justamente la precariedad habitacional que existe en estas comunidades, ¿no? Ahora, ¿por qué Techo se pone la camiseta en estas situaciones, o cuál es el objetivo de la creación de Techo? El objetivo de la creación de Techo es justamente una sociedad más justa, sin pobreza, más igualitaria. ¿Esto es internacional? Esto es una organización internacional que nace en Chile y se expande en toda Latinoamérica, y tiene que ver justamente con ese contexto de desigualdad que hay en Latinoamérica, ¿no? El reflejo que vemos en la Argentina pasa en todos los países de Latinoamérica. Somos el continente más desigual del mundo, y en ese sentido desde la organización y nosotros nos empezamos a involucrar en una franja de esa pobreza, no en un sector de esa pobreza, y es el sector de los asentamientos, el sector de los barrios populares. Pareciera que el esfuerzo que ustedes hacen es inmenso, pero en la complejidad de la problemática el aporte que pueden hacer todavía es muy pequeño. Aparte no le corresponde, debería ser el Estado, ¿no? Pero uno ve ese trabajo y la expectativa que genera también en la gente. ¿Y cómo trabajan con el Estado? Y bueno, en ese sentido, uno de los hitos fundamentales que tenemos era el que les comentaba, ¿no? La creación de este Registro Nacional de Barrios Populares, haber articulado con el Estado Nacional en un régimen de todos los barrios populares, en decretar, bueno, existen 4.300 asentamientos donde viven 4 millones de personas. No estaban en el mapa de ningún municipio, no estaban registrados en ningún lugar, y ahora empezaron a estar registrados. El segundo paso fue, bueno, a partir de la información, ¿qué hacemos? Se emitió el certificado de vivienda familiar, un certificado que garantizaba y declaraba que esas familias que estaban viviendo en esos barrios populares efectivamente tenían una vivienda ahí. Y este certificado le daba la posibilidad de hacer cualquier trámite en cualquier organismo público y privado, como así también de solicitar el acceso a los servicios básicos. Pero como nos dimos cuenta que este certificado
no era suficiente para avanzar con la problemática estructural en la que nos estábamos encontrando, fue que este mes se presentó en el Congreso de la Nación, impulsado, promovido y realmente acompañado por las organizaciones sociales que hicieron este relevamiento, un proyecto de ley que implica la integración sociourbana de todos los asentamientos, de estos 4.300 asentamientos de la Argentina, y la regularización dominial. Para eso, esta ley tiene 4 puntos fundamentales. Entre ellos están, primero, se declara de interés público la integración sociourbana de los asentamientos. O sea, este tiene que ser un tema de Estado. Acá decimos que existen 4 millones de personas que viven con sus derechos vulnerados y con problemáticas que se duplican en los asentamientos. Los tarifazos, el aumento de precios, todas esas problemáticas se duplican en los asentamientos y es por eso que tiene que ser un tema de agenda. El segundo punto fundamental de esta ley es declarar de utilidad pública los bienes inmuebles de este Registro Nacional de Barrios Populares para su proceso de expropiación o, según se considere en el caso a caso, la regularización dominial que corresponda. Porque recordamos que esta no es una problemática de ahora, ni de este gobierno, ni del gobierno anterior. La edad promedio de los asentamientos en la Argentina es de 25 años, o sea, esta es una problemática que arrastramos hace un montón de tiempo y por esto concluimos de que no debería ser la expropiación el único camino, digamos, para la regularización de estos asentamientos. ¿Cuál es la trayectoria de esas familias? O sea, ¿cómo una familia llega a un asentamiento precario, sin luz, sin agua, sin servicios básicos? Bueno, tiene que ver con una situación puntual que es uno no elige dónde nacer, ¿no? Y muchos de nosotros nacemos ya en barrios populares, en asentamientos, y esta problemática por supuesto que se duplica, digamos, y se incrementa en cuanto a la falta de políticas públicas que hay con respecto, por ejemplo, al acceso a la tierra, ¿no? O sea, no tenemos una política pública que permita un continuo y constante acceso al suelo urbano, por ejemplo, para las familias que viven en los asentamientos de Posadas, y entre el informe que nosotros hicimos del 2013 y el 2016, si bien no notamos un crecimiento de la cantidad de asentamientos, sí notamos un crecimiento de la cantidad de familias, y son estas mismas familias que empiezan a vivir hacinadas en estos barrios populares y que empiezan a buscar nuevos lugares para poder habitar. Por lo general tienen que buscar, para que no sean desalojados por el sector privado o por el Estado, tienen que buscar los lugares menos favorecidos, que no tengan ningún interés público y social, y ahí es donde se asientan nuevas comunidades y nuevos asentamientos. Ahora, David, hablando de eso y de qué manera se resuelven los problemas o se pretenden resolver los problemas, han ocurrido hechos realmente tristes y lamentables que está bueno que nos comentes un poco qué sucedieron y que de alguna manera ustedes se sienten no responsables, pero por lo menos sienten que deben acompañar y ayudar a esos sectores en los últimos tiempos. Sí, estamos hablando de los constantes desalojos que se producen en la provincia. Sí. El último en particular que nos tocó muy de cerca fue el desalojo en el barrio Caballeriza de Oberá. 36 familias fueron desalojadas por la policía y por el municipio en un accionar absolutamente violento. Se incendió una vivienda de un vecino mientras estaba trabajando en la tarefa. Otra de las viviendas que se tumbaron pertenecía a una vecina que estaba dando a luz en ese mismo momento en el hospital. Otras viviendas de las que se tumbaron era de una familia que tenía una nena con discapacidad. Y realmente la situación coyuntural no solamente tiene que ver con la violencia, sino con la ausencia de los requisitos que se necesitan para poder hacer un desalojo. No estaba un juez presente, no se notificó previamente a las familias, no se le exhibió la orden judicial en el momento del desalojo. Realmente representa la vulneración de un montón de derechos que le corresponden a esas familias que no son culpables por haber nacido donde nacieron, y como Estado no podemos seguir dando esa misma respuesta. O sea, hoy la respuesta que le estamos dando a las familias que viven en asentamiento, a los sectores populares, es el desalojo. Es sacarlo de ahí sin otra alternativa y sin otra respuesta. ¿Dónde están esas familias ahora? ¿Dónde están? Esas familias, algunas vivían ya en el barrio, pertenecían a otros grupos familiares, ya estaban hacinadas dentro de sus viviendas, otros alquilaban. Hoy la realidad es que no tienen una respuesta y que realmente buscan una solución. El caso de Oberá es el caso de todas las familias, de todos los sectores populares y de todos los vecinos que hoy no pueden acceder a un programa de LIPRODA por los requisitos que estos tienen, y justamente se necesita una política de acceso a la tierra urbana para poder dar continuidad y desarrollarse, digamos, en la ciudad, ¿no? Hicimos un diagnóstico, comentamos este tema tan triste, tan doloroso. ¿Y qué viene ahora? ¿Cuál es la tarea que van a llevar adelante en los próximos meses? ¿Están
ahora tengo entendido, en el proceso de recaudar, de qué manera recaudan. Comentarnos un poquitito sintéticamente qué va a ocurrir en los próximos meses y qué pasa ahora. Bien, Techo tiene este trabajo de incidencia en políticas públicas y tiene un trabajo en territorio que también vela y cuida y constantemente trabajamos, ¿no? Como bien decías, este primer semestre lo dedicamos a recaudar fondos. Hicimos una maratón el sábado pasado, ahora se nos viene la colecta, el 4, 5 y 6 de mayo vamos a estar movilizando más de 1000 voluntarios en la calle para recaudar fondos. Mientras tanto seguimos participando y trabajando en conjunto con los vecinos en los asentamientos, los diferentes proyectos, problemáticas y programas de trabajo. Puntualmente en agosto y en noviembre vamos a estar construyendo viviendas de emergencia, tanto en Posadas como en Oberá, en el otro lugar de la provincia donde tenemos sede. Ya hemos construido un salón comunitario en el primer semestre en el barrio Belén y se nos viene el desafío a final de año de construir otro salón comunitario. Estos espacios son súper importantes, digamos, a la hora de la organización y la construcción colectiva, ¿no? Que, como sabemos, hasta el momento es la única respuesta que tienen los vecinos en su propia organización. Son los vecinos del barrio Belén los que se han organizado para tener la red de agua en su propio barrio. Son los vecinos del barrio Los Patitos que han ganado el concurso de Coca-Cola y gracias a eso hoy tienen agua potable en su barrio y dejaron después de 40 años de recibir el agua por camión cisterna, ¿no? En ese sentido, el papel y el rol que los toca a las organizaciones es justamente acompañar esas gestiones, evitar la estigmatización cuando se habla de los vecinos de los barrios populares y acompañar estos proyectos en el ejercicio de su derecho ciudadano de tener un hábitat y una vivienda digna. Y llamarle la atención a nuestros legisladores para que estén atentos para acompañar este proyecto de ley que decías, ¿no? Sí, este proyecto que estimamos que va a ser muy positivo porque ¿Esto fue es presentado nacional o provincial? Sí, nacional. Es un proyecto nacional que fue presentado por el oficialismo, esperamos el acompañamiento también de la oposición y de todos los sectores y por supuesto se nos viene de acá en adelante en la aprobación de este proyecto un gran desafío en la articulación entre provincia y municipio para regularizar el caso a caso, ¿no? ¿De qué trabajan normalmente los que integran Techo, como en tu caso, como un organizador en esta zona? ¿En qué trabajamos? Sí. ¿A qué nos dedicamos? Trabajamos en la organización. Yo particularmente trabajo rentado en Techo full time, digamos, perfecto. Y estudio Derecho. Y después están los voluntarios. Y después están los voluntarios. O sea, nosotros en Posadas tenemos un equipo de 4 personas rentadas, hay otros chicos que estudian trabajo social, Derecho, después, por supuesto, tenemos un equipo de 80 personas que la mayoría son voluntarios y que entre ellas, no sé, algunos son profesionales, otros son vecinos de los propios barrios, algunos son estudiantes, son diversas los lugares de donde provenimos, pero lo importante y lo que consideramos como eje fundamental es nuestro trabajo en el barrio. Nuestra organización se forma a través del trabajo comunitario, del trabajo en conjunto con el vecino en el asentamiento. Esa es la propuesta de trabajo que tiene Techo. Siempre los vamos a convocar, admiramos mucho la tarea que ustedes hacen y les felicitamos. Muchas gracias. Y les agradecemos como comunidad, como sociedad, porque en realidad, más allá de que en tu caso sean rentados, hay muchos que son voluntarios y que hacen una tarea encomiable realmente. Gracias por venir. No, muchas gracias. Muchas Muy amable. gracias. Hacemos pausa, la última. Cuando volvamos estamos charlando o estaremos charlando con el diputado provincial Ariel Pepe Pianesi. Ya volvemos, gracias.